¿verdad? Entonces, vamos con los filtros jóvenes, ¿verdad? Estábamos hablando de los filtros activos y los pasivos. Sí, es simple. Los filtros activos son los filtros hechos con dispositivos que necesitan alimentarse, ¿verdad, chicos? Y los filtros pasivos están hechos con dispositivos que que no necesitan alimentarse, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dispositivos no necesitan alimentarse con un voltaje? Por ejemplo, una resistencia, ¿verdad, chicos? Un capacitor. Para funcionar, pues, o sea, sí necesitan voltaje, pero no para estar funcionando. Una bobina tampoco necesita de alimentación para funcionar. ¿Qué dispositivos sí necesitan alimentarse, por ejemplo? Un chip, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, si ustedes tienen una compuerta AND, si ustedes no le ponen su tierra y su VCC, no funciona. Aunque tenga aquí las compuertas y estén ahí listas para usarse, si ustedes no lo alimentan, no funciona. Entonces, ahí está la diferencia entre filtros activos y filtros pasivos. Los filtros pasivos van a utilizar resistencias, capacitores y bobinas, mientras que los filtros activos van a utilizar circuitos integrados, simple y sencillamente. Ventajas y desventajas tiene cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, los filtros activos son más precisos, ¿verdad? Son más precisos, seguro. Pero, por ejemplo, los filtros pasivos, los activos son más precisos y los pasivos, pues no tienen el límite de la frecuencia, ¿verdad? Los circuitos integrados, sí. Hay que ver las características del circuito integrado que vayamos a usar para hacer el filtro. Solo hasta ahí llega. Si nosotros necesitamos filtrar alguna señal de mayor frecuencia, ya no me funciona, ¿verdad? Bueno, así es. Ok, entonces les decía, ¿verdad, chicos? De que los filtros, pues hay filtros, ¿cómo se llama esto? Hay filtros pasivos, ¿cómo se llama esto? Filtros activos, hay pasabajas, pasaaltas, pasabandas, primebandas y hay otros más, pero esos son los 4 que más vamos a ver. Entonces, por ejemplo, los filtros empecemos por el pasabajas. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que funcionaba un filtro pasabajas? Y vamos a empezar por los filtros pasivos. ¿Qué hace un filtro pasabajas? Es muy sencillo. Yo tengo mi gráfica y le encuentro por medio de fórmulas una frecuencia de corte. ¿Cuál sea esa frecuencia de corte? La que yo quiera. Entonces yo vengo y mi filtro funciona de esta manera. Agarra desde la frecuencia de corte para abajo, ¿verdad? Entonces todas las señales que estén acá en estas frecuencias van a funcionar. Todas las señales que estén por delante de estas frecuencias no van a funcionar o no van a pasar. Por supuesto, esto es un filtro normalmente ideal, porque no es que se corte de esta manera. Realmente, si yo quisiera ver un filtro pasabajas, pues más o menos estaría de esta forma, ¿sí? O sea, yo tengo más o menos esta forma. Tengo mi frecuencia de corte, ¿sí? Y todavía algunas señales muy cercanas a esa frecuencia de corte todavía se mezclan, o sea, todavía logran pasar. Ya las demás señales ya no. A eso me refiero con exactitud. Los filtros pasivos son menos exactos y los filtros activos son más exactos. ¿Qué significa? Que cuando yo agarre, por ejemplo, la frecuencia de corte, ¿sí? De acá para acá, las señales que se van a todavía pasar, sí va a ser un poquito, pero van a ser menos, ¿ya? Este tamaño, estas frecuencias que están aquí, van a ser más pequeñas que estas frecuencias que están acá, ¿verdad? Entonces, así funciona el filtro pasabajas. ¿Cómo se dibuja un filtro pasabajas? ¿Cómo se llama esto?
con resistencias y con capacitores, muy sencillo. Ahorita van a ver ustedes, ¿sí? Y por supuesto, si lo queremos hacer más exacto, ahorita van a ver ustedes también cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, muy sencillo. Un filtro pasabajas se dibuja o se hace un capacitor, ¿sí? Y una resistencia. Solo déjenme ver algo. Capacitor resistencia creo que es pasa altas. Vamos a ver. Sí, cabal. Capacitor resistencia es un filtro ¿cómo se llama esto? Es un filtro pasa altos. Esto eliminemos. Me acordaba que no era así. Ok. Es una resistencia y un capacitor. ¿Okay? Ese es un filtro pasabajas. ¿Okay? Una resistencia y un capacitor. Si ustedes quisieran hacerlo más exacto, ¿sí? Hay que agregarle un polo más, así se le dice. Miren, este es un filtro pasabajas de un polo. ¿Sí? Si ustedes quisieran agregarle otro polo, o sea, me refiero a que esta curvatura de acá, hacerla más pequeño, ¿qué tendrían que hacer? Fácil, agregarle otro. O sea, aquí en la salida le agregamos otro y ya sería un filtro pasabajas de dos polos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de la frecuencia de corte? La frecuencia de corte va a ser igual a 1 partido 2pi por la resistencia por el capacitor. Esa sería la fórmula de la frecuencia de corte. ¿Sí? Vamos a ver. Déjenme verificar. Ok, así es 1 partido 2 pi RC, resistencia por capacitor, ¿verdad? Y por medio de esta fórmula podemos nosotros encontrar cuánto podríamos ponerle resistencia, cuánto podríamos ponerle capacitor, dependiendo de la frecuencia de corte que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos una frecuencia de corte de 2 megas, entonces ya le ponemos 2 megas, va a ser igual a 1 partido 2 pi por R por C y hoy empiezo a hacer mis cálculos, pero eso todavía no lo vamos a hacer, es solo para que ustedes tengan ahí la fórmula y cómo es un filtro pasabajos por medio de dispositivos, ¿cómo se le llama esto? Pasivos, ¿ok? ¿Estamos con los filtros pasabajas, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Ahora vamos con los pasaltos. Los pasaltas o los pasaltos funcionan exactamente al revés. O sea, yo tengo mi señal, ¿verdad? Encuentro la frecuencia de corte, y desde ahí de la frecuencia de corte para arriba es que me va a dejar funcionar la señal. O sea, todas las señales que yo tenga acá desde la frecuencia de corte para arriba me van a dejar pasar. Todas las frecuencias que estén abajo de esa frecuencia no van a pasar. Les vuelvo a repetir, esto más o menos va así, miren, porque no es ideal. Siempre hay señales que se van cruzando. Por supuesto, mientras más polos le pongamos, esta va a ser mucho más corta. O sea, va a llegar a un punto donde probablemente sea así, miren, y solo sean unas cuantas señales las que se pasan, ¿verdad? Y si son activos, esa va a ser mucho más exacto, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? La misma, jóvenes. La misma fórmula. La frecuencia de corte va a ser igual a 1 partido 2 por pi por la resistencia por el capacitor.
¿sí? ¿Cuál es la forma de un filtro pasaaltos? Ya lo vimos, es una resistencia, digo yo, un capacitor y después la resistencia. Solo es cambiarle la posición. Miren, solo con eso ya es. Y si ustedes quieren ponerlo de dos polos para reducir estas frecuencias que se me están colando ahí, pues simple y sencillamente volvemos a hacer otro filtro. Miren, volvemos a hacer otro filtro y ese sería ya un filtro de dos polos. ¿Sí? Sería pasivos. Si ustedes de verdad tuvieran, por ejemplo, hay un splitter que así le llamamos, si tuvieron claro alguna vez y tienen de esos grises, ábranlos y van a ver ustedes que lo que van a encontrar son capacitores y resistencias. Muy probable, en vez de usar resistencias, utilizan bobina. Entonces van a tener una bobina en vez de una resistencia. Pero es el único cambio. ¿Por qué? Porque la bobina es una resistencia, o es un cable nada más que está enrollado, pero funciona mejor que una resistencia normal. Entonces, para filtro, en vez de utilizar una resistencia normal, utilizamos una bobina de cable. ¿Estamos? Y ese sería el filtro pasalto. En pasivo. Ahora bien, si yo voy a utilizar los filtros activos, ¿verdad, chicos? Voy a tener que utilizar un dispositivo que se llama amplificador operacional. A algunos les decimos OPAM, O-P, OP, diagonal, AM, OPAM, ¿sí? Es el 741, se los voy a enseñar porque no pedí ese material, ¿verdad, chicos? Pero ¿por qué? Porque no tenemos ni generador ni osciloscopio, por eso vamos a usar Livewire, o si no, pues si de repente tenemos ahí Proteus, pero ustedes no tienen Proteus instalado. Vamos a ver, es un... Uy, ¿qué pasó ahí? Ah, caramba. Y ese gatito. Ahora Profe, ese déjeme es un usted. juego. Sí, pero no quiero ese juego. Jugando al gatito. Entonces vamos a ponerle 741. Amplificador. Vamos a ver, es parecido a un 555, ¿va, chicos? Miren, tiene 8 patitas. Tiene 8 patitas, igual que un 555, solo que está de esta forma. Miren, se dibuja así. De hecho, miren, este es un amplificador con ganancia de ¿cuánto será? 10K más 100K, tiene una ganancia de 10. Entonces, si ustedes le meten, por ejemplo, un voltio aquí, en la salida vamos a tener 10 voltios, ¿eh? Porque es un amplificador, pero ahorita no estamos viendo amplificadores, estamos viendo el 741, ¿verdad? Entonces, tendríamos que utilizar el 741 para hacer nuestros filtros activos, miren. Y aquí están las patas, miren, aquí está la entrada negativa, la entrada positiva, la alimentación negativa. Miren, este dispositivo es de los pocos que tiene doble alimentación, que se alimenta con voltaje positivo y se alimenta con voltaje negativo. Por eso les pido la fuente de alimentación de una compu, porque esa sí tiene 12 voltios y menos 12 voltios. No sé si todavía traiga 5 y menos 5. 5 sí, pero menos 5 no me acuerdo, yo creo que ya no. ¿Verdad? Porque necesita alimentarse con positivo y con negativo. Miren, y aquí está la salida y algunas de las patas ni siquiera se conectan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver amplificador, ¿no? Un filtro, vamos a ver, filtro pasaaltos activo. Miren, voy acá y aquí encuentro todos los dibujitos. Miren, aquí estaría, miren. Aquí estarían varios, miren. Por ejemplo, este es de dos polos, miren. Como les decía, miren, tiene capacitor resistencia, un pasaaltos, pero utiliza el 741 para tener esa amplificación. Miren, aquí está otro ejemplo. También, miren, capacitor resistencia con el 741. O sea, es de doble polo, ¿verdad? Si quisiéramos el de un polo, aquí está, miren, capacitor resistencia, ¿verdad? Con su resistencia de amplificación.
Estos son más exactos, pero miren, no deja de tener lo mismo, miren, capacitor resistencia, aunque le apliquemos este. Lo malo es que este sí necesita alimentación, ¿verdad, chicos? O sea, miren acá, aquí les está diciendo que lo tienen que alimentar con un voltaje positivo y aquí con un voltaje negativo, miren. Profe, ¿y solo este tipo de amplificadores existen? Hay varias configuraciones, miren, por ejemplo, aquí encuentro otro, miren. Aquí hay otra configuración, miren. Aquí hay otra configuración, miren. Capacitor resistencia y arriba donde está la amplificación también tiene dos resistencias. O sea, hay un montón de formas, pero al final de cuentas la fórmula sigue siendo exactamente la misma. La de 1 partido 2pi por R por C. ¿Sí? Miren, aquí están los dos. Aquí está un pasabajas y un pasaaltas. Miren, resistencia, capacitor, resistencia, capacitor. Es un pasabajas, capacitor, resistencia, es un pasaaltas. Miren, pero utilizan este de acá, ¿verdad? Entonces, tendríamos que venir, armarlos, ¿verdad, chicos? Armarlos en el protoboard. En este caso, pues no lo vamos a armar en el protoboard, ¿verdad? Ahí les dejé yo una su pequeña investigación. Hay varios circuitos, ¿cómo se llama esto? Con el 741, el pasaaltas y el pasabajas, ¿sí? Investiguen algunos y el día jueves vamos nosotros a hacer los cálculos. Vamos a armar uno con solo pasivo, ¿va? De 2 polos. Le vamos a meter una señal y van a ver ustedes que sí filtra por medio del osciloscopio. Cuando le ponemos señales altas, sale 0 y cuando le vamos a poner señales bajas, sí va a pasar para el pasabajas. Y vamos a hacer un parito también con el 741 para que vean ustedes que funcionan muy similares, solo que el de filtros activos, pues simple y sencillamente, es más exacto, nada más. Les vuelvo a repetir, material no les pedí, chicos, porque si ustedes me lo arman en el protoboard, necesitaríamos el equipo, necesitaríamos el osciloscopio y el generador para poderlos conectar y probar, y ustedes no lo tienen en casa, eso está en el colegio. Entonces, por eso vamos a utilizar Livewire, ¿sí? Pero aquí ya vimos 2 de ellos, solo es de probarlos. El día jueves vamos a tomarnos unos periodos para ellos y vamos a tomarnos los periodos también para maximizar el teléfono y darle un subreset de fábrica. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda con los filtros? ¿No? Creo que no, puro. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un par de ejemplos con cálculos, ¿verdad? Vamos a armarlo, le vamos a poner el generador en la entrada del osciloscopio para que ustedes vayan viendo cómo se ve realmente en un generador y en un osciloscopio. ¿Estamos, chicos? Está bueno, pues, profe. Buenas tardes, chicos. No, profe, se Eh, cuida, mamita, no, que almuerza. jóvenes.